Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos, gracias por estar sintonizándonos. En esta oportunidad estaremos tratando sobre la enfermedad de Parkinson. Y por eso está con nosotros el doctor Víctor Martínez para conversar sobre este tema. El doctor Víctor Martínez es médico, hizo estudios de neurología en the University of Tennessee, es graduado de International Structural Acupuncture Course o The Physical of Harvard Medical School, es miembro de la American Academy of Neurology, miembro de la American Electroencephalographic Association, miembro de la Sociedad de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Doctor, muchas gracias por hacer tiempo para estar con nosotros. Doctora, es un privilegio estar con ustedes para compartir sobre estas enfermedades. Es un gran privilegio. Y ya entrando en materia, ¿qué es la enfermedad de Parkinson y cuál es la causa de esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson, doctora, es una enfermedad degenerativa. Quiere decir, es una enfermedad donde las neuronas de cierta parte del cerebro se van dañando progresivamente. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que desafortunadamente no tiene punto de regreso. Es una enfermedad en donde está comprometido el sistema motor. Por eso está dentro del grupo de las enfermedades de movimiento. Fue descrita por un neurólogo de nombre Parkinson y por eso lleva su nombre. Y él la llamó parálisis agitante. Quiere decir, el paciente está paralizado de cierta manera y tiene temblor. Entonces, se compromete el sistema motor en aspectos que son diagnósticos. Primero, el temblor. Temblor que tiene características. El temblor, voy a hacer una forma gráfica para que los televidentes puedan ver. El temblor es en esta forma. Entonces es un temblor que tiene características especiales. Si nosotros lo medimos es 4 ciclos por segundo, pero es en esta forma. A veces se decía es un temblor como contando dinero. Se da cuenta así, en esta forma. Entonces hay temblor. Hay además lo que se llama bradiquinesia. Quiere decir, el paciente comienza con movimientos muy lentos. Ya no es aquella agilidad normal, sino que progresivamente se va lentificando sus movimientos. Por otro lado, el paciente tiene también problemas en el equilibrio. Entonces, la postura que él va tomando es una postura para evitar sus caídas. Y la marcha, entonces, es difícil porque fácilmente puede caerse. Y por otro lado, existe lo que se llama rigidez en rueda dentada. O sea, el paciente está rígido, pero cuando nosotros lo examinamos, no es una rigidez como la que ocurre en el derrame cerebral, que está rígido en una forma sostenida, sino que cuando lo exploramos, hace esto. O sea, como que nosotros comenzamos a explorar y como que tuviera una rueda dentada, y es parte importante del diagnóstico. O sea, estos 4 elementos forman el diagnóstico importante de enfermedad de Parkinson, porque hay otros temblores, por supuesto, que no son Parkinson. Y eso es importante, porque el paciente a veces, cuando comienza con un temblor, piensa, señor, tendré Parkinson, ¿verdad? Por ejemplo, hay problemas de temblor que son consecuencia a algunas enfermedades, como por ejemplo el hipertiroidismo. El paciente hipertiroideo puede presentar un temblor que es distinto, es un temblor en esta forma. El paciente con temblor esencial benigno, por ejemplo, que es hereditario, tiene un temblor un poquito más grueso que el del paciente con hipertiroidismo. Y hay otros temblores, como los temblores a consecuencia de ciertos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que se usan para el vértigo, la cinaricina. Ese producto puede provocar, si se usa por periodos largos, temblor similar al temblor de Parkinson. Afortunadamente, esos temblores por medicamentos pueden normalizarse después de que le quitamos el medicamento al paciente. De tal manera, pues, que estos son los síntomas que ocurren en el Parkinson. A veces, el paciente con Parkinson comienza con
algunos de los elementos que hemos mencionado. Por ejemplo, pacientes que comienzan a caerse con frecuencia o pacientes que comienzan a tener dificultad en la marcha. Esos pueden ser los síntomas tempranos de la enfermedad. Pero como dije originalmente, es progresivo, o sea, va aumentando. Puede aparecer inicialmente en un miembro, es lo regular, y después va extendiéndose a los demás miembros. Compromete, por ejemplo, más frecuentemente las manos, primariamente, y después se extiende a la otra mano y después a los miembros inferiores. El hecho de que el paciente tenga bradiquinesia, temblor y todos los elementos que hemos mencionado hace que su marcha sea una marcha bastante típica. Es una marcha en pequeños pasos. O sea, el paciente va caminando y por momentos se para y sigue caminando en una forma tal que el mismo caminar en una forma, dijéramos, después de estar, dijéramos, en exposición estacionaria y hacerlo rápidamente puede permitir que se caiga con facilidad. Ese tipo de marcha se llama tipo de marcha petit pas, en donde los pequeños pasos se dan originalmente, pero después acelera y ahí es donde puede caerse fácilmente el paciente. Sí. Ahora, la enfermedad de Parkinson, como usted me preguntaba, ¿de qué se debe? Se debe a un daño en una parte específica del cerebro que se llama sustancia nigra. En la sustancia nigra se produce una sustancia, valga la redundancia, que es necesaria para establecer la regulación de los movimientos. Esta sustancia se llama dopamina. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento fino, la dopamina está trabajando. O sea, si yo tomo este control y lo muevo finamente, la dopamina está controlando que yo lo haga en esa forma. Cuando estas células en la sustancia negra comienzan a deteriorarse y comienzan a morir, entonces la dopamina deja de producirse en la cantidad suficiente. Y entonces el paciente comienza a tener problemas en cuanto a hacer movimientos finos originalmente. Después aparece el temblor y todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la sustancia negra? ¿Por qué es que la sustancia negra comienza a deteriorarse en los pacientes con Parkinson? Tenemos algunas ideas. Todavía no tenemos, dijéramos, una concepción que sea absolutamente probada, pero tenemos evidencias de que hay algunos casos que son genéticos, o sea, que se heredó de la familia, genéticamente pues se heredó esta situación de muerte temprana o muerte anormal de las células de la sustancia negra, y entonces comenzó a deteriorarse pues la producción de dopamina. Pero también existen sustancias tóxicas. Por ejemplo, las personas que usan cocaína, usualmente está la cocaína mezclada con un tóxico, MPTP, que ese es un tóxico que aparece en la formación probablemente química de la cocaína, y entonces las personas que usan cocaína están expuestas a esto. Y entonces podría el paciente desarrollar Parkinson a consecuencia de estas situaciones tóxicas. En 1918 hubo una encefalitis que se llamó la encefalitis de von Economo. Algunos años después, las personas que padecieron de encefalitis de von Economo desarrollaron enfermedad de Parkinson. De tal manera que conocemos también en estos casos de que hay una evidencia pues, de que virus de esta naturaleza pueden provocar la enfermedad de Parkinson. En Taiwán hubo una endemia de herpes zóster y estas personas desarrollaron también Parkinson, pero afortunadamente estas personas recuperaron su función después de que pasó la enfermedad. Esto puede haber sido como factores de riesgo que hicieron que se desencadenara. Es correcto. Ahora, hay algunos otros factores de riesgo que no están bien identificados, pero que se piensa que tienen posiblemente algo que ver con Parkinson. Por ejemplo, el uso de pesticidas en la elaboración de las cosechas de los alimentos que nosotros consumimos. Eso puede ser que tenga una relación. ¿Por qué se ha pensado eso? Porque en los países donde se usan pesticidas del grupo que se llama rojo, porque los pesticidas, ustedes saben, se clasifican en verdes, de distinto color, hasta el rojo, que es los más dañinos. Donde se usan más pesticidas rojos ocurren más frecuentemente
casos de enfermedad de Parkinson. De tal manera que tenemos con esta información estadística la evidencia de que hay alguna relación, pero no se ha identificado. Es decir, mire, tal y tal y tal pesticidas que provoca esto, sino que lugares donde se usa más rojos, más Parkinson. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Desafortunadamente, doctora, no tenemos, dijéramos, elementos de juicio para decir, mire, tome tal cosa, haga tal cosa y se va a prevenir Parkinson. Eso es particularmente más claro en los casos que son hereditarios. Son hereditarios y va a producirse. Pero como hay muchos casos que no son hereditarios, que no conocemos realmente la causa, entonces sabemos, por otro lado, de que en todo este proceso de la destrucción de la sustancia negra, de las células de la sustancia negra, ocurre una cantidad enorme de radicales libres. O sea, los radicales libres, para mencionarlos, es que son sustancias, llamémosle de desecho, que se producen en el metabolismo celular. Y entonces, en la mitocondria, donde se produce el ATP, que es la gasolina del cuerpo, entonces ahí se incrementan los radicales libres en todo ese proceso de formación de la molécula energética. Yeah. Entonces, sabemos que los radicales libres aumentan la muerte celular, tanto en este problema como en otros problemas. Es obvio de que si eso así es, algunas cosas podemos recomendar. Por ejemplo, tenga una dieta saludable. Eso va a disminuir la cantidad de radicales libres. Obvio, las personas que comen pizza, que comen hamburguesa, que toman gaseosa, esas personas van a tener mayor cantidad de radicales libres. Entonces, si usted come una dieta saludable, está tomando prevención. No solamente para Parkinson, sino que para otras enfermedades. Así es. El ejercicio, por ejemplo. El ejercicio incrementa la oxigenación tisular. Y de esa manera disminuye los radicales libres. Entonces, si bien es cierto, no tenemos una recomendación específica para Parkinson, sí podemos saber si nosotros estamos disminuyendo los radicales libres haciendo ejercicio, obviamente podemos favorecer que aparezca o más tardíamente el problema de Parkinson si es hereditario, o que no aparezca quizás en la persona que no tiene Parkinson hereditario. Perfecto. Bueno, además del deterioro que una enfermedad puede producir en el cuerpo humano, como lo hemos escuchado, también hay un deterioro natural en el cuerpo. La palabra de Dios nos advierte de ello y nos habla de, allá en Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo ningún placer en ellos, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, porque vendrán momentos en que temblarán los guardas de las casas y que se encorvará el hombre fuerte, antes que se rompa la cadena de plata. En otras palabras, lo que nos dice la palabra de Dios es aprovecha los momentos buenos de tu vida para tener un encuentro con Dios. Acuérdate de tu Creador. ¿Para qué? Para buscar su rostro. El salmista decía, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esto debe ser el único deseo de nuestra vida. Acuérdate de tu Creador, ¿para qué? Para estar en comunión con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, dice la palabra, dará a conocer su pacto. Esta debe ser nuestra misión. Acuérdate de tu Creador, ¿para qué? Para ser cambiado y transformado. La palabra dice que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esto debe ser nuestra meta. Amigo, la vida sin Dios no tiene sentido. Tienes que saber que delante de ti hay una eternidad que Dios ha preparado para todos los que le buscan. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo que Dios ha provisto para ti. ¿Lo tomarás?
Yo te invito a que hagas una pequeña oración y le digas al Señor: reconozco, Señor, que te necesito. La vida sin ti no tiene sentido. Me arrepiento de todos mis pecados. Toma mi vida y dame la vida eterna. Amén.